famosa literatura no existe antes de la era moderna. En la antigüedad, en la Edad Media, no existía. Esta literatura es típica de la modernidad. Entonces, es en la modernidad cuando ocurre en el mundo social, en el mundo de la vida, en las sociedades europeas especialmente, ocurre un fenómeno muy grave, que es el fenómeno, bueno, la vida se transforma realmente. La sociedad empieza a ser burguesa, y eso quiere decir que empieza a ser la sociedad con predominio de principios del comercio, principios del préstamo, principios de la industria, principios profesionales, donde el bien se hace bien solamente si resulta funcional con los mecanismos de estas formas de producción imperantes. El bien se convierte en razón, se convierte en norma social. Es decir, esta sociedad se convierte en una sociedad material, la sociedad del progreso material. Entonces, esa sociedad sofoca a los individuos, intenta aplastar una dimensión humana, una dimensión a la que los seres humanos no pueden renunciar, no podemos renunciar, pero que no es funcional a la sociedad del progreso, a la que la sociedad del progreso intenta negar sistemáticamente. Entonces, todo esto, los individuos de esta época, siglo XIX, fines del siglo XVIII, siglo XIX, siglo XX, perciben, como dice Artaud, que lo que los hacía vivir, lo que nos hacía vivir ya no nos hace vivir. O sea, empiezan a percibir que la vida tiende a hacerse escasa en esta sociedad, tiende a esfumarse. Entonces, ¿qué es lo que los empuja? ¿Qué es lo que los lleva a ir más allá? Es la falta de vida. Todos ellos se quejan de que falta la vida. Baudelaire llega a decir en un momento dado: invito a todo hombre a que me diga qué es lo que ha quedado de la vida. Quizás la vida se ha refugiado en los perros, o quizás la vida subsiste en alguna tribu no descubierta todavía, pero de aquí la vida ha desaparecido. Yo creo que son tres cosas, y hay que diferenciarlas y comprenderlas bien. Primero, esta literatura nace del convencimiento de que el mal como concepto filosófico, ontológico, el mal existe en la vida de los individuos, en la historia humana y en la naturaleza, en la misma naturaleza. Lo segundo es que ellos convierten esa noción que sintéticamente llamamos mal, pero que si nos pusiéramos a hablar de qué es lo que está constituyendo ese concepto, son muchísimas cosas, convierten eso en el eje, en la materia principal de su literatura. Tercero es que ellos eligen para su propia vida el mal. En este caso, la palabra mal ya no es una palabra filosófica, ontológica, sino sociológica. El mal en el sentido sociológico quiere decir, dicho rápidamente, lo que es lo que se opone a lo que convencionalmente la sociedad del confort y del progreso y la sociedad burguesa estima como bien. Sin ninguna duda, el Marqués de Sade es el viejo patriarca dinamitero. Es un viejo dinamitero. Mira, es un autor, es un escritor, un pensador, pero es el único caso que yo conozco que no ha querido ser recordado. Porque todos tienen la vanidad y la debilidad humana de querer ser recordados, la posteridad y la gloria, no sé qué. Sade nunca lo quiso. Es más, en su testamento quería que su cuerpo fuera directamente a la tierra para que se perdiera en la tierra, que no quedara rastros de él, como no quería quedar rastros de su nombre siquiera en la tierra. El padre, el fundador, digo yo, el verdadero fundador de la estirpe, es Baudelaire. Este es un artista de pie a cabeza, ¿no? Es un hombre que piensa en el arte, que piensa en la estética, que piensa en el mundo, que piensa en los individuos, que piensa en el verso, que piensa en la lengua, que es un revolucionario de la literatura, que provocó por lo menos 2 revoluciones en la literatura. El más revolucionario hombre de letras de la Europa moderna es Baudelaire. El caso Morrison es un fenómeno. Yo entiendo ahí que hay dos personajes de este libro, William Burroughs y Jim Morrison, que realmente lo resumen, han asumido de manera nítida y lo han potenciado toda la herencia de sus predecesores, ¿no? Y lo más importante, son 2 cosas muy importantes. Primero, que ellos ya no están afectados por la religión. Porque todos sus predecesores tienen angustias religiosas. Todos. Aunque al principio lo hayan negado, después han terminado a última hora con angustias, con dudas, con yo qué sé.
Pero Jim Morrison ya no. Jim Morrison era un completo, no tenía nada que ver ni con la familia ni con Dios. Y William Burroughs lo mismo. No tenía nada que ver, completamente laicos y paganos.